En 1927, en Santiago de Chile, una joven periodista descubrió los escritos secretos de un médico que había perdido a su familia en una epidemia. Lo que comenzó como rumores sobre experimentos extraños en una morgue, se convirtió en el hallazgo de documentos que revelaban intentos desesperados de traer a los muertos de vuelta a la vida. Vas a conocer cada detalle de esta investigación que llevó a Laura hasta un laboratorio subterráneo, donde presenció algo que jamás debería haber existido. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte aquí conmigo otra vez. Hoy te voy a contar una historia que me tiene completamente fascinado desde que la descubrí. Es una de esas historias que te van a quedar dando vueltas en la cabeza mucho tiempo después de escucharla. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like para que el canal crezca y llegue a más personas que también disfrutan de estas historias. Suscríbete para no perderte ningún video nuevo que subo cada semana. Y me encantaría que me contaras en los comentarios desde qué país me estás viendo. Así puedo conocer mejor a quienes me acompañan y crear contenido que realmente te interese. Esta historia nos lleva a Santiago de Chile en 1927, a una época donde la ciencia moderna chocaba con las tradiciones y donde una periodista curiosa se topó con algo que cambiaría su vida para siempre. Es la historia de un amor que se convirtió en obsesión, de un dolor que llevó a un hombre brillante por caminos que nunca debió haber explorado. Ahora, sin más demora, que comience la historia. Mi nombre es Laura y trabajo como periodista para el periódico El Siglo aquí en Santiago. Era 1927 y nuestra ciudad estaba experimentando cambios enormes, con tranvías eléctricos compartiendo espacio con carruajes tirados por caballos y edificios modernos creciendo junto a antiguas casas coloniales que parecían resistir el paso del tiempo con sus paredes gruesas y ventanas pequeñas. Siempre he sido demasiado curiosa para mi propio bien, y fue esa curiosidad la que me llevó a descubrir una de las historias más perturbadoras que he presenciado en toda mi vida. Todo comenzó una tarde de marzo, cuando estaba tomando café en el pequeño establecimiento de Dona Marta, en la calle Merced, escuchando las conversaciones de los clientes que siempre traían los chismes más interesantes de la ciudad. Fue entonces cuando escuché por primera vez el nombre del doctor Alejandro Valdés ser susurrado entre dos señoras que hablaban en voz baja, mirando a su alrededor como si temieran ser escuchadas por alguien. Una de ellas contaba que su cuñado, que trabajaba en la morgue de la Caridad, había visto cosas extrañas sucediendo durante la madrugada, con cuerpos que desaparecían misteriosamente o regresaban a sus lugares con marcas que antes no estaban. Esa historia me hizo pensar mucho porque el Hospital de la Caridad era conocido por su seriedad, y esas desapariciones no encajaban para nada. La otra señora negaba con la cabeza con una expresión de horror en el rostro y murmuraba que ya había oído hablar de ese médico, que antes era muy respetado en la universidad, pero que ahora vivía recluido en una vieja casona en las afueras de la ciudad, haciendo experimentos que nadie sabía exactamente qué eran. Ella dijo que a veces las personas que vivían cerca de esa casa veían luces extrañas brillando por las ventanas durante toda la noche, acompañadas de ruidos que parecían venir de otro mundo, como si algo estuviera vivo allí dentro. Mi curiosidad se despertó de inmediato, porque historias como esa eran exactamente el tipo de cosa que podría generar un artículo interesante para el periódico, especialmente en una época en que las personas estaban divididas entre aceptar los avances de la ciencia moderna y mantener sus creencias tradicionales. Sentí que era mi deber, como periodista, ir más allá de los rumores y buscar la verdad, por más incómoda que fuera. Decidí que necesitaba investigar más sobre este tal doctor Valdés y descubrir si había algo de verdad detrás de esos extraños rumores que circulaban por la ciudad. No podía simplemente dejar que esas historias se quedaran en el aire sin que nadie intentara verificarlas. Algo en la forma en que se contaban me decía que había un fondo de verdad allí, una verdad que estaba esperando ser descubierta. Pasé los días siguientes haciendo preguntas discretas a varias personas, desde comerciantes hasta funcionarios públicos, y siempre que mencionaba el nombre del doctor, las reacciones eran similares: una mirada de incomodidad, un cambio de tema o simplemente un silencio incómodo que me decía que algo andaba muy mal. La gente evitaba el tema como si fuera algo peligroso, y eso solo aumentaba mi determinación de saber más. Fue a través de un conocido que trabajaba en la administración de la universidad que logré descubrir que el doctor Valdés había sido apartado de sus funciones hacía algunos meses, oficialmente por divergencias metodológicas, pero extraoficialmente por razones que nadie quería comentar abiertamente.
Esto confirmaba que el doctor había caído en desgracia, pero no explicaba el porqué de sus supuestos experimentos. Mi gran oportunidad surgió cuando encontré al hijo del conserje de la antigua clínica donde solía trabajar el doctor, un joven llamado David, que necesitaba dinero y se mostró dispuesto a ayudarme a cambio de algunas monedas. Él me contó que su padre había guardado algunas cosas que el doctor había dejado atrás cuando se fue de la clínica, incluyendo algunos papeles que estaban en un cajón cerrado con llave de su escritorio. David consiguió esos papeles sin que su padre se diera cuenta y me los trajo una noche, cuando nos encontramos en un callejón oscuro cerca de la iglesia. Cuando llegué a casa y encendí la lámpara para examinar los documentos que David me había dado, sentí que mi corazón se aceleraba porque me di cuenta de que estaba sosteniendo algo mucho más importante de lo que imaginaba. Eran páginas de un cuaderno, escritas con una caligrafía elegante pero a veces temblorosa, que contenían lo que parecían ser anotaciones personales y observaciones científicas de alguien que estaba claramente obsesionado con cuestiones relacionadas con la muerte y la posibilidad de revertirla. Esas páginas serían el comienzo de mi inmersión en un mundo de secretos y horrores. Me senté en mi cama con las páginas esparcidas a mi alrededor, tratando de organizarlas por fecha, y comencé a leer lo que sería el primero de muchos fragmentos perturbadores de los escritos del Dr. Valdés. La primera entrada que pude descifrar completamente estaba fechada hacía algunos meses y revelaba una mente brillante pero claramente atormentada por una pérdida personal devastadora. 15 de octubre de 1926. Hoy se cumplen exactamente 6 meses desde que perdí a mi querida Gabriela y a nuestro pequeño Juan en la epidemia de tifus que azotó la ciudad. La medicina me falló cuando más la necesité, y ahora cuestiono todo lo que aprendí durante mis años de estudio y práctica. ¿Cómo es posible que dediquemos nuestras vidas enteras a salvar personas y aún así seamos completamente impotentes ante la muerte cuando viene a buscar a quienes más amamos? He reflexionado mucho sobre la naturaleza de la muerte y he llegado a la conclusión de que nuestra comprensión de este fenómeno es primitiva y limitada. La muerte no es un evento instantáneo como nos enseñaron, sino un proceso gradual que puede ser interrumpido si sabemos cómo actuar en el momento adecuado. La chispa de la vida no se extingue inmediatamente cuando el corazón deja de latir o cuando los pulmones dejan de funcionar. Permanece presente en el cuerpo por un periodo que aún no hemos podido determinar con precisión. Si logramos encontrar una manera de reencender esa chispa antes de que se pierda por completo, podremos traer de vuelta a aquellos que perdimos. Esto no es una fantasía o una obsesión enfermiza, sino una posibilidad científica real que merece ser investigada con todo el rigor y la dedicación que podamos reunir. Gabriela y Juan merecen que lo intente, y la humanidad merece que alguien tenga el coraje de explorar territorios que otros consideran prohibidos o imposibles. Dejé de leer por un momento, porque sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no solo por el contenido perturbador de las palabras, sino también por la forma en que fueron escritas, con una mezcla de dolor genuino y determinación científica que lo hacía todo aún más inquietante. Era obvio que el doctor había perdido a su familia de una forma trágica, y que esa pérdida se había convertido en el motor de una obsesión que lo estaba llevando por caminos muy peligrosos. Seguí leyendo las otras páginas que David había conseguido para mí, y cada una revelaba un poco más de la mente fragmentada del Dr. Valdés, mostrando cómo su dolor personal se estaba transformando en una búsqueda científica que claramente excedía todos los límites éticos que la medicina debería respetar. Había dibujos anatómicos detallados, fórmulas químicas que no podía comprender, y teorías sobre electricidad y estimulación neural que parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. Lo que más me perturbaba era la lucidez con que escribía, porque no eran los delirios de un loco, sino las reflexiones cuidadosas de un hombre inteligente que había decidido dedicar su vida a algo que la sociedad consideraría abominable. Me di cuenta de que estaba ante una historia mucho más grande de lo que imaginaba, y que necesitaría encontrar más de esos escritos si quería entender completamente lo que le estaba sucediendo al Dr. Valdés y hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su búsqueda imposible. Esa noche no pude dormir bien, porque no dejaba de pensar en las implicaciones de lo que había leído, y también porque sentía una extraña mezcla de horror y fascinación que me dejaba al mismo tiempo repelida y atraída por la historia que estaba empezando a descubrir.
Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero mi curiosidad periodística era más fuerte que mi miedo, y ya estaba planeando cómo conseguiría más información sobre los experimentos secretos del doctor. En los días siguientes, dediqué todo mi tiempo libre a investigar más sobre el pasado del doctor Valdés, hablando con antiguos colegas de la universidad y tratando de descubrir dónde estaba viviendo ahora. Descubrí que se había mudado a una casona antigua en las afueras de la ciudad, en una zona algo aislada donde las casas estaban distantes unas de otras y donde sería posible hacer cualquier cosa sin molestar a los vecinos o llamar la atención no deseada. La casona estaba en un camino de tierra rodeado de árboles altos que bloqueaban la luz del sol durante la mayor parte del día, creando una atmósfera sombría que combinaba perfectamente con las historias siniestras que había oído sobre su actual residente. Era una construcción de 2 pisos con paredes de piedra y ventanas pequeñas, muchas de ellas con las cortinas siempre cerradas, y un jardín abandonado en la parte delantera que estaba invadido por malas hierbas y arbustos que crecían sin control. Pasé varias tardes observando la casa desde lejos, tratando de entender los hábitos del doctor y buscando una oportunidad para acercarme sin ser vista. Noté que rara vez salía durante el día, pero que por la noche siempre había una luz tenue brillando en una de las ventanas de la planta baja, acompañada a veces por sombras que se movían de un lado a otro, como si alguien estuviera trabajando en algo que requería mucho movimiento y concentración. Mi oportunidad surgió una noche de lluvia cuando me di cuenta de que la luz de la ventana se había apagado más temprano de lo normal y que no había señales de movimiento dentro de la casa. Esperé 1 hora más para asegurarme de que el doctor había salido o estaba durmiendo, y luego me acerqué cuidadosamente a la parte trasera de la propiedad, donde descubrí que una de las ventanas de la planta baja estaba entreabierta, probablemente para permitir la circulación de aire en un ambiente que debía ser muy sofocante. Logré entrar a la casa sin hacer ruido y me encontré en un pasillo oscuro que olía a productos químicos y a algo más que no pude identificar, pero que me dio una sensación de náusea. Usé una pequeña linterna que había traído conmigo para iluminar el camino y descubrí que la planta baja de la casa había sido completamente transformada en una especie de laboratorio improvisado, con mesas cubiertas de instrumentos extraños, frascos llenos de líquidos de colores y equipos eléctricos que nunca había visto antes. También había una biblioteca improvisada con libros de medicina, anatomía y química, además de cuadernos y hojas sueltas esparcidas por todas partes, como si el doctor estuviera trabajando en varios proyectos diferentes al mismo tiempo. Fue en una de esas mesas donde encontré más escritos, organizados de una manera más sistemática que los primeros papeles que David me había conseguido, y me di cuenta de que estaba ante un registro detallado de todos los experimentos que el doctor venía realizando. Tomé rápidamente algunos de los cuadernos más recientes y comencé a hojearlos, tratando de absorber la mayor cantidad de información posible antes de tener que irme. Lo que leí me dejó aún más perturbada que los primeros escritos, porque ahora el doctor ya no estaba solo teorizando sobre la posibilidad de revertir la muerte, sino describiendo experimentos reales que había realizado con cadáveres de animales y aparentemente también con seres humanos. 3 de diciembre de 1926. Mis primeros experimentos con conejos y gatos muertos produjeron resultados interesantes pero limitados. Logré provocar contracciones musculares mediante la aplicación de corriente eléctrica en puntos específicos del sistema nervioso, y también observé reacciones cuando inyecté soluciones de adrenalina directamente en el corazón. Sin embargo, estas reacciones son puramente mecánicas y no indican el retorno de la conciencia o de la vida verdadera. Necesito trabajar con especímenes más grandes y complejos para probar mis teorías sobre la reconstitución neural. Conseguí a través de mis contactos en la morgue de la Caridad acceso a material humano fresco y planeo iniciar una nueva serie de experimentos la próxima semana. El cuerpo humano es infinitamente más complejo que el de animales más pequeños, y creo que la clave del éxito está en la comprensión de cómo reactivar no solo el sistema circulatorio y respiratorio, sino también las funciones cerebrales superiores que definen nuestra humanidad. He estudiado casos de personas que fueron declaradas muertas, pero luego volvieron a la vida espontáneamente, y todos estos casos tienen en común el hecho de que la muerte clínica duró solo unos minutos. Mi hipótesis es que existe una ventana de tiempo durante la cual la reversión es posible, y que esta ventana puede extenderse mediante técnicas adecuadas de preservación y estimulación.
La cuestión no es si es posible traer a los muertos de vuelta a la vida, sino cómo hacerlo de forma consistente y controlada. Sentí que mi estómago se revolvía cuando leí ese pasaje, porque me di cuenta de que el doctor no solo estaba fantaseando con experimentos macabros, sino que realmente los estaba llevando a cabo con cadáveres humanos que conseguía a través de contactos en la morgue. La frialdad científica con la que describía estos procedimientos era casi más perturbadora que los propios experimentos, porque mostraba cómo una mente brillante podía volverse completamente insensible a los aspectos éticos y morales de sus acciones cuando estaba obsesionada con un objetivo. Copié rápidamente algunos fragmentos de los escritos en mi propio cuaderno y luego salí de la casa de la misma forma en que había entrado, teniendo cuidado de no dejar rastros de mi presencia. Durante el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto y en la responsabilidad que ahora tenía de decidir qué hacer con esa terrible información. Al día siguiente, decidí que necesitaba confirmar la información que había encontrado en los escritos del doctor. Así que fui a la morgue de la Caridad para intentar hablar con los empleados y descubrir si realmente algo extraño estaba sucediendo allí durante la madrugada. La morgue estaba en una parte antigua del hospital, en un edificio separado que siempre me daba escalofríos, incluso durante el día, con sus paredes húmedas y el olor constante a desinfectante que no lograba enmascarar completamente otros olores menos agradables. Logré hablar con el señor Manuel, un hombre mayor que trabajaba allí desde hacía más de 20 años y que conocía a todos los médicos que habían pasado por el hospital. Cuando mencioné el nombre del doctor Valdés, vi inmediatamente un cambio en su expresión, como si hubiera tocado un tema que él prefería evitar. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba nuestra conversación y luego se acercó a mí, hablando en un susurro nervioso. «Ese hombre ya no debería tener acceso a este lugar», dijo, moviendo la cabeza con una expresión de preocupación. «Viene aquí durante la madrugada, siempre con una autorización que parece oficial, pero que estoy seguro de que no es legítima. Pasa horas trabajando solo con los cuerpos, haciendo cosas que no puedo entender pero que me dejan muy incómodo. Ya intenté hablar con mis superiores sobre esto, pero me dijeron que no me metiera en asuntos que no son de mi incumbencia». El señor Manuel me contó que había notado varias irregularidades en los últimos meses, incluyendo cuerpos que desaparecían por algunas horas y luego regresaban a sus lugares, siempre con pequeñas marcas o incisiones que antes no estaban. También había encontrado instrumentos extraños olvidados cerca de las mesas de autopsia, incluyendo aparatos eléctricos que no formaban parte del equipo normal de la morgue. Esa información confirmaba exactamente lo que había leído en los escritos del doctor, y me dio aún más certeza de que estaba tratando con algo muy serio y potencialmente peligroso. Agradecí al señor Manuel su honestidad y prometí que no revelaría que había hablado conmigo, porque me di cuenta de que estaba genuinamente preocupado por las posibles consecuencias de haber compartido esa información. Esa noche, volví a los escritos que había copiado y encontré un pasaje que me ayudó a entender mejor la mentalidad del doctor y cómo justificaba sus acciones para sí mismo. Era una reflexión sobre la naturaleza de la ética científica y sobre cómo los grandes avances de la medicina siempre han requerido que alguien tuviera el coraje de traspasar los límites convencionales. 20 de diciembre de 1926. He reflexionado mucho sobre las objeciones éticas que podrían levantarse contra mi trabajo, y he llegado a la conclusión de que la grandeza de un descubrimiento científico debe medirse no por las reglas convencionales que seguimos durante el proceso, sino por los beneficios que puede traer a la humanidad en su conjunto. Todos los grandes médicos de la historia tuvieron que enfrentar la resistencia de sus épocas, porque sus ideas eran consideradas radicales o inaceptables según los estándares morales vigentes. Vesalio fue perseguido por diseccionar cadáveres humanos. Harvey fue ridiculizado por sus teorías sobre la circulación sanguínea, y Semmelweis fue condenado al ostracismo por sugerir que los médicos debían lavarse las manos antes de examinar a los pacientes. Si estos hombres se hubieran limitado por lo que se consideraba apropiado en sus épocas, la medicina nunca habría avanzado y millones de vidas que fueron salvadas por sus descubrimientos se habrían perdido. Mi trabajo actual puede parecer cuestionable para aquellos que no pueden ver más allá de las convenciones sociales, pero si logro probar que la muerte puede revertirse, estaré ofreciendo a la humanidad el mayor regalo que jamás haya recibido:
la liberación de su mayor miedo. El material que utilizo en mis experimentos ya está muerto, así que no estoy causando sufrimiento a nadie, solo intentando devolver la vida a quien ya la ha perdido. Si logro perfeccionar mi técnica, podré salvar no solo a Gabriela y Juan, sino también a todas las personas que mueren prematuramente por enfermedades que la medicina actual no puede curar. La cuestión no es si tengo derecho a hacer estos experimentos, sino si tengo derecho a no hacerlos cuando existe la posibilidad de que puedan beneficiar a toda la humanidad. Ese pasaje me mostró cómo el doctor había construido una justificación elaborada para sus acciones, comparándose con los grandes pioneros de la medicina y convenciéndose de que estaba prestando un servicio a la humanidad. Era una racionalización inteligente pero profundamente perturbada, que revelaba cómo una mente brillante podía engañarse por completo cuando estaba obsesionada con un objetivo personal. Decidí que necesitaba entender mejor cómo el Dr. Valdés había llegado al punto en que se encontraba, así que pasé los días siguientes investigando su pasado profesional y tratando de descubrir qué había causado su caída en desgracia en la comunidad médica. Hablé con varios profesores de la universidad y médicos que habían trabajado con él, y todos me contaron la misma historia. Había sido uno de los médicos más brillantes y respetados de la ciudad hasta la muerte de su familia. Pero después de eso, se había vuelto cada vez más aislado y obsesionado con teorías que sus colegas consideraban fantasiosas y peligrosas. Uno de los profesores me contó que el doctor había presentado una serie de conferencias sobre medicina regenerativa que habían causado gran polémica, porque él sugería que la muerte era solo un estado temporal que podría revertirse mediante técnicas científicas adecuadas. Esas ideas habían sido rechazadas por la comunidad académica como no científicas y potencialmente perjudiciales para la reputación de la universidad, y el doctor había sido gradualmente apartado de sus funciones hasta ser oficialmente despedido. Esa información me ayudó a entender cómo la obsesión del doctor había evolucionado de un dolor personal a una teoría científica y luego a experimentos prácticos que lo habían llevado al aislamiento completo. Era una progresión lógica pero aterradora, que mostraba cómo una mente brillante podía perderse por completo cuando ya no tenía los frenos sociales y profesionales que normalmente limitan el comportamiento humano. Esa noche, logré descifrar algunos fragmentos más de los escritos que había copiado, y me di cuenta de que la caligrafía del doctor se estaba volviendo cada vez más irregular y frenética, reflejando probablemente el estado de su mente que se deterioraba gradualmente. Las anotaciones también se estaban volviendo más cortas y fragmentadas, como si estuviera trabajando a un ritmo acelerado y no tuviera tiempo para reflexiones largas. 15 de enero de 1927. Éxito parcial. Logré provocar contracciones musculares coordinadas en el espécimen número 7, mediante la aplicación de corriente eléctrica en frecuencias específicas, combinada con inyecciones de una solución que desarrollé basada en extractos glandulares. El corazón latió por casi 3 minutos y los pulmones se expandieron y contrajeron de forma rítmica. Más importante aún, observé un temblor en los párpados y un movimiento de los ojos que sugiere algún tipo de actividad neural residual. Todavía no es la conciencia plena que busco, pero es un paso significativo en la dirección correcta. El problema es que el efecto es temporal y el espécimen regresa al estado anterior después de unos minutos. Necesito encontrar una forma de estabilizar el proceso y hacerlo permanente. Quizás la clave esté en la velocidad con que inicio el procedimiento después de la muerte clínica, o quizás necesite una combinación diferente de estímulos eléctricos y químicos. También estoy considerando la posibilidad de que la conciencia esté localizada en áreas específicas del cerebro que necesitan ser reactivadas de forma independiente del resto del sistema nervioso. Mis próximos experimentos se centrarán en la estimulación directa de la corteza cerebral mediante electrodos implantados quirúrgicamente. Si logro reactivar las funciones cerebrales superiores, el resto del cuerpo debería seguir automáticamente. Ese pasaje me dejó profundamente perturbada, porque mostraba que el doctor estaba interpretando reflejos post-mortem normales como señales de que estaba logrando resucitar a sus especímenes. El temblor de los párpados y el movimiento de los ojos que describía eran probablemente solo contracciones musculares involuntarias causadas por la estimulación eléctrica. Pero él veía en ellos evidencia de que su teoría era correcta.
Era obvio que su percepción de la realidad estaba siendo distorsionada por su obsesión, y que se estaba convenciendo de que estaba teniendo éxito cuando en realidad solo estaba provocando reacciones mecánicas en cadáveres. Esa distorsión de la realidad era quizás el aspecto más aterrador de toda la situación, porque mostraba cómo una mente brillante podía engañarse por completo cuando estaba desesperada por encontrar evidencias que confirmaran sus esperanzas. En los días siguientes, empecé a sentir que estaba siendo observada, como si alguien hubiera descubierto que estaba investigando los experimentos del doctor y no le gustara esa intromisión. Varias veces tuve la sensación de que me seguían cuando salía del trabajo, y una mañana encontré una nota anónima debajo de la puerta de mi casa que decía simplemente: «Deja de buscar lo que no debe ser encontrado». Este aviso me puso nerviosa, pero también me dio aún más certeza de que iba por el camino correcto y de que había descubierto algo realmente importante. Decidí que necesitaba encontrar más escritos del doctor para entender completamente lo que estaba haciendo y hasta dónde había llegado en sus experimentos. Recordé que había visto una biblioteca personal en la casona cuando estuve allí, así que planifiqué una segunda visita para buscar más documentos que pudieran aclarar los aspectos más oscuros de su investigación. Esta vez, esperé una noche sin luna para tener más oscuridad como protección, y logré entrar a la casa nuevamente por la misma ventana que había usado antes. La biblioteca estaba en una habitación adyacente al laboratorio y estaba llena de libros sobre medicina, anatomía, química y también algunos volúmenes sobre ocultismo y prácticas místicas que me sorprendieron porque no esperaba encontrar ese tipo de material en la colección de un médico. Fue en un cajón secreto detrás de una estantería donde encontré un cuaderno encuadernado en cuero que parecía contener las anotaciones más recientes y detalladas del doctor. Las páginas estaban organizadas de una manera más sistemática que los otros escritos, como si hubiera decidido mantener un registro más formal de sus experimentos para poder analizarlos posteriormente. Lo que leí en ese cuaderno me dejó aún más perturbada que todo lo que había descubierto hasta entonces, porque me di cuenta de que el doctor ya no se limitaba a experimentos simples con cadáveres, sino que había desarrollado teorías complejas sobre cómo reconstituir completamente un ser humano muerto. Sus ideas habían evolucionado mucho más allá de la medicina convencional y entraban en territorios que parecían más cercanos a la alquimia medieval que a la ciencia moderna. 10 de febrero de 1927. Mis estudios sobre la anatomía del sistema nervioso me llevaron a un descubrimiento revolucionario sobre la naturaleza de la conciencia humana. La vida no es solo una cuestión de funciones biológicas básicas, como la respiración y la circulación sanguínea, sino que depende de una energía sutil que impregna todo el organismo y que es responsable de la integración de todas sus partes en una unidad consciente. Esta energía, que los antiguos llamaban fuerza vital o espíritu, no se extingue inmediatamente cuando el cuerpo muere, sino que permanece presente por un periodo que puede extenderse mediante técnicas adecuadas de preservación y estimulación. Mis experimentos anteriores fallaron porque estaba tratando de reactivar solo los sistemas biológicos básicos, sin comprender que la verdadera resurrección exige la reconstitución de esa energía sutil, que es la esencia de la vida consciente. He desarrollado un nuevo enfoque que combina la estimulación eléctrica de alta frecuencia con inyecciones de extractos glandulares específicos y la exposición a campos magnéticos que creo que son capaces de reactivar esa energía latente. También he descubierto que la música y los sonidos pueden desempeñar un papel importante en el proceso, porque las vibraciones sonoras parecen tener un efecto directo sobre la energía vital. Mis próximos experimentos incluirán la exposición de los especímenes a composiciones musicales específicas que se utilizaron en rituales de curación por civilizaciones antiguas. Si mi teoría es correcta, la combinación de todos estos elementos debería ser capaz de restaurar no solo la vida biológica, sino también la conciencia plena y la personalidad original del individuo. Ese pasaje me mostró que el doctor había abandonado completamente los principios de la medicina científica y ahora estaba explorando ideas que mezclaban ciencia con misticismo de una forma que era al mismo tiempo fascinante y aterradora. Su búsqueda de la resurrección se había convertido en una obsesión que lo estaba llevando a territorios cada vez más distantes de la realidad, y empecé a preguntarme si aún era capaz de distinguir entre hechos científicos y fantasías delirantes. Mientras exploraba más la biblioteca del doctor,
Encontré en un cajón una fotografía enmarcada que me hizo entender por primera vez la dimensión humana de la tragedia que había motivado toda esa obsesión macabra. Era una foto familiar que mostraba a un hombre que reconocí como el Dr. Valdés cuando aún era joven y saludable, junto a una mujer hermosa de cabello oscuro y un niño pequeño que debía tener unos 5 años. Todos sonreían a la cámara con una expresión de felicidad genuina que contrastaba dramáticamente con la atmósfera sombría de la casa donde ahora vivía el doctor. En el reverso de la fotografía estaba escrito: Gabriela, Juan y yo, verano de 1925, con una caligrafía que reconocí como la misma de los escritos que había estado leyendo. Junto con la foto había también una carta de condolencias de un amigo de la familia, fechada en abril de 1926, que expresaba pesar por la pérdida trágica y prematura de Gabriela y Juan, y ofrecía apoyo durante estos momentos difíciles de luto y recuperación. Ver esa fotografía me hizo darme cuenta de que detrás de todos los experimentos horribles y de las teorías delirantes había un hombre que había perdido todo lo que más amaba en la vida y que estaba desesperadamente tratando de encontrar una forma de recuperar a su familia. Eso no justificaba sus acciones, pero me ayudó a entender cómo una persona normal podía transformarse en alguien capaz de hacer cosas tan perturbadoras cuando estaba consumida por el dolor y la desesperación. También encontré en ese cajón un diario personal que el doctor había llevado durante los primeros meses después de la muerte de su familia y que mostraba claramente cómo su dolor había evolucionado gradualmente hacia una obsesión científica. Las primeras entradas eran solo lamentaciones normales de alguien que estaba pasando por un luto profundo, pero poco a poco se fueron transformando en reflexiones sobre la injusticia de la muerte y sobre la posibilidad de encontrar una forma de combatirla. Fue en ese diario donde encontré la entrada más reveladora sobre las verdaderas motivaciones del doctor. Un pasaje que mostraba cómo su búsqueda de la resurrección se había enfocado específicamente en traer de vuelta a su esposa Gabriela. Todos los experimentos que había realizado hasta entonces eran solo preparación para el objetivo final de resucitar a la mujer que había amado. 25 de marzo de 1927. Ya no puedo fingir que mis experimentos están motivados solo por el interés científico o por el deseo de beneficiar a la humanidad. La verdad es que todo lo que hago está dirigido a un único objetivo: traer a Gabriela de vuelta a mí. Ella era todo en mi vida, y sin ella no soy más que un hombre vacío que vaga por la tierra sin propósito ni significado. Juan también era importante, claro, pero Gabriela era mi alma gemela, la persona que le daba sentido a todo lo que hacía y que hacía que cada día valiera la pena vivir. Estoy seguro de que si logro perfeccionar mi técnica de resurrección y la aplico a Gabriela, el amor que siento por ella será la fuerza que faltaba en mis experimentos anteriores. El amor es una energía poderosa que puede trascender las barreras entre la vida y la muerte. Y creo que mi conexión emocional con Gabriela puede ser la clave para reactivar no solo su cuerpo, sino también su alma. Ya he tomado las medidas necesarias para tener acceso a su cuerpo cuando llegue el momento adecuado. Sé que esto puede parecer macabro para otras personas, pero para mí es un acto de amor supremo, la única forma que tengo de recuperar la felicidad que perdí. Si logro traer a Gabriela de vuelta, podremos reconstruir nuestra vida juntos, y quizás incluso tener otros hijos para reemplazar a nuestro querido Juan. Ella entenderá por qué hice esto, porque siempre apoyó mi dedicación a la ciencia y siempre creyó que yo era capaz de grandes logros. Ese pasaje me dejó con una sensación de horror profundo porque me di cuenta de que el doctor no solo estaba experimentando con cadáveres anónimos, sino que había planeado exhumar el cuerpo de su propia esposa para intentar resucitarla. La mezcla de amor genuino con obsesión enfermiza que transparentaba en sus palabras era quizás lo más perturbador que había encontrado hasta entonces, porque mostraba cómo sentimientos nobles podían ser distorsionados en algo monstruoso cuando una persona perdía completamente el contacto con la realidad. Después de leer sobre los planes del doctor para exhumar el cuerpo de su esposa, sentí que necesitaba descubrir dónde estaba realizando sus experimentos más recientes, porque era obvio que la casona no sería un lugar adecuado para un procedimiento tan complejo y arriesgado. Pasé varios días observando sus movimientos y noté que salía de casa siempre en las primeras horas de la madrugada, cargando un maletín pesado
y dirigiéndose a una zona de la ciudad que no conocía bien. Decidí seguirlo en una de esas salidas nocturnas, manteniendo una distancia segura para no ser descubierta, y vi que se dirigía a las afueras de la ciudad, donde había un antiguo sanatorio abandonado que había sido utilizado para tratar a pacientes con tuberculosis antes de ser cerrado debido a problemas financieros. El edificio estaba en una zona aislada rodeada de árboles, y tenía una apariencia siniestra incluso durante el día, con sus ventanas rotas y sus paredes cubiertas de musgo y vegetación. El doctor estacionó su coche en un camino lateral y luego caminó hasta una entrada lateral del edificio que parecía haber sido forzada recientemente. Esperé hasta asegurarme de que había entrado al edificio y luego me acerqué cuidadosamente, tratando de encontrar una forma de observar lo que estaba haciendo sin ser vista. Logré entrar por una ventana rota en la planta baja y me encontré en un pasillo oscuro que olía a humedad y descomposición. Seguí el sonido de voces y equipos eléctricos hasta llegar a una escalera que llevaba al sótano del edificio, donde descubrí que el doctor había montado un laboratorio mucho más sofisticado que el de la casona. Era una sala grande con paredes de piedra que había sido originalmente utilizada como morgue del sanatorio y que ahora estaba equipada con mesas quirúrgicas, generadores eléctricos y una variedad de instrumentos médicos que parecían haber sido modificados para propósitos que no podía imaginar. Lo que más me impactó fue ver que había varios cuerpos en diferentes etapas de experimentación esparcidos por las mesas, algunos claramente en estado avanzado de descomposición y otros que parecían más frescos. El olor en el ambiente era insoportable, una mezcla de productos químicos, carne en descomposición y algo más que no podía identificar pero que me producía náuseas. Fue en ese laboratorio subterráneo donde encontré los escritos más detallados y perturbadores del doctor, organizados en una mesa junto a sus instrumentos principales. Eran anotaciones sobre cada uno de sus experimentos, con descripciones minuciosas de los procedimientos que había realizado y de los resultados que había obtenido. El nivel de detalle era al mismo tiempo impresionante y aterrador, mostrando una mente que se había dedicado completamente a una tarea que cualquier persona normal consideraría abominable. 15 de abril de 1927. Finalmente logré acceder al cuerpo de Gabriela, a través de contactos que prefiero no mencionar en estos registros. Ella está preservada en condiciones mucho mejores de lo que esperaba, gracias a los métodos de embalsamamiento que se utilizaron en su funeral. He pasado las últimas semanas preparando meticulosamente el protocolo que usaré en su resurrección, combinando todas las técnicas que desarrollé durante mis experimentos anteriores en una secuencia que creo que tiene la mayor probabilidad de éxito. El procedimiento comenzará con la aplicación de corrientes eléctricas de baja intensidad para estimular el sistema nervioso periférico, seguido de inyecciones intravenosas de una solución que desarrollé basada en extractos de glándulas suprarrenales y tiroides. Después de eso, aplicaré corrientes de alto voltaje directamente en el corazón y los pulmones para reactivar las funciones vitales básicas. La parte más delicada será la estimulación del cerebro, que haré mediante electrodos implantados quirúrgicamente en puntos específicos de la corteza cerebral que controlan la conciencia y la memoria. Durante todo el proceso, tocaré la música favorita de Gabriela para ayudar a reactivar sus recuerdos y su personalidad. Si mi teoría es correcta, el amor que siento por ella y que ella sentía por mí será la fuerza que permitirá que su alma regrese al cuerpo y que ella vuelva a ser la mujer que conocí y amé. Estoy seguro de que esta vez lograré el éxito completo que busco desde hace tanto tiempo, y que Gabriela y yo podremos finalmente reunirnos de nuevo. Leer ese pasaje me hizo darme cuenta de que estaba a punto de presenciar el experimento final del doctor, el momento en que intentaría realizar su sueño imposible de traer a su esposa de vuelta a la vida. La mezcla de procedimientos médicos legítimos con teorías completamente fantasiosas mostraba cómo su mente se había perdido por completo en la frontera entre ciencia y delirio, y yo sabía que necesitaba quedarme para ver el resultado, incluso sabiendo que sería algo terrible de presenciar. Me escondí detrás de una columna de piedra en el laboratorio subterráneo y observé mientras el doctor Valdés hacía los preparativos finales para su experimento más ambicioso. Había colocado el cuerpo de Gabriela en una mesa quirúrgica en el centro de la sala, rodeada de todos sus equipos eléctricos y químicos, y estaba verificando obsesivamente cada detalle del procedimiento que había planeado. Incluso a distancia,
Pude ver que el cuerpo estaba en condiciones sorprendentemente buenas para alguien que había muerto hacía más de un año, probablemente debido a los métodos de preservación que el doctor había usado. El doctor hablaba solo mientras trabajaba, a veces dirigiéndose al cuerpo como si Gabriela pudiera escucharlo, prometiendo que pronto regresaría y que podrían reconstruir la vida que habían perdido. Había algo profundamente perturbador en la forma en que trataba el cadáver con una ternura genuina, acariciándole el rostro y las manos, como si estuviera tratando con una persona viva que solo estaba durmiendo. Cuando finalmente comenzó el procedimiento, pude ver que estaba siguiendo exactamente el protocolo que había descrito en sus escritos. Primero aplicó corrientes eléctricas de baja intensidad en varios puntos del cuerpo, causando contracciones musculares que hacían que Gabriela pareciera moverse voluntariamente. Luego inyectó sus soluciones químicas directamente en las venas, y pude ver un cambio sutil en la coloración de la piel que sugería que los fluidos estaban circulando por el sistema vascular. La parte más dramática fue cuando aplicó las corrientes de alto voltaje en el corazón y los pulmones. El cuerpo entero se contrajo violentamente, y por un momento terrible pareció que el pecho se movía como si Gabriela estuviera respirando. El doctor quedó extasiado con esa reacción y comenzó a hablar aún más animadamente, diciendo que sabía que ella estaba regresando a él. Pero fue cuando comenzó a estimular el cerebro cuando las cosas se volvieron verdaderamente horribles. Había implantado varios electrodos en el cráneo de Gabriela, y cuando activó la corriente eléctrica, sus ojos se abrieron súbitamente y comenzaron a moverse de forma errática, como si estuvieran tratando de enfocar algo, pero no pudieran. La boca también se abrió, y comenzó a emitir sonidos que no eran exactamente palabras, pero que tenían una cualidad casi humana que me hizo sentir un terror profundo. 20 de abril de 1927. Éxito. Gabriela respondió al tratamiento de una forma aún más dramática de lo que había esperado. Sus ojos se abrieron y comenzó a moverse, tratando de sentarse en la mesa quirúrgica. Todavía no puede hablar claramente, pero puedo ver que está intentando comunicarse conmigo. Sus movimientos son un poco descoordinados, pero eso es de esperar después de un periodo tan largo de inactividad. Lo importante es que está viva de nuevo, que logré traer de vuelta a la mujer que amo. Me mira con una expresión que no puedo descifrar completamente, pero estoy seguro de que es reconocimiento y gratitud por haberla salvado de la muerte. Sus primeros sonidos son un poco guturales, pero gradualmente debería recuperar la capacidad de hablar normalmente. Quizás necesite algunos días o semanas para readaptarse completamente a la vida, pero lo más difícil ya pasó. Mi teoría era correcta. El amor verdadero es realmente capaz de trascender las barreras entre la vida y la muerte. Gabriela ha vuelto, y ahora podemos reiniciar nuestra vida juntos. Ella es mi obra maestra, la prueba definitiva de que la muerte no es el fin, sino solo un obstáculo temporal que puede superarse a través de la ciencia y la dedicación. La cuidaré con todo el amor y la atención que se merece, y gradualmente recordará nuestra vida anterior y todo lo que compartimos juntos. Este es el momento más feliz de mi vida desde que la perdí, pero lo que yo estaba viendo no era el regreso triunfal de Gabriela a la vida, sino algo mucho más siniestro y perturbador. La cosa que se había levantado de la mesa quirúrgica no era una persona, sino una abominación que se movía de forma descoordinada y emitía sonidos que no tenían nada de humano. Sus ojos estaban abiertos pero completamente vacíos de cualquier signo de conciencia o reconocimiento, y sus movimientos eran mecánicos y sin propósito, como los de una marioneta siendo controlada por hilos invisibles. El doctor estaba tan obsesionado con su fantasía de éxito que no podía ver la horrible realidad de lo que había creado. Seguía hablando con la cosa como si fuera realmente Gabriela, intentando abrazarla y besarla, mientras ella respondía con movimientos erráticos que a veces parecían agresivos. La escena era tan perturbadora que tuve que esforzarme para no gritar o vomitar, y empecé a preguntarme si debía intentar intervenir de alguna forma o simplemente huir de aquel lugar terrible. Fue entonces cuando escuché el sonido de sirenas acercándose al edificio, y me di cuenta de que alguien había alertado a las autoridades sobre las actividades extrañas en el antiguo sanatorio. Quizás fueron los vecinos quienes escucharon los ruidos,
O quizás alguien siguió al doctor de la misma forma en que yo lo había hecho. De cualquier forma, sabía que la situación estaba a punto de resolverse de una forma que el doctor no había previsto. El sonido de las sirenas se hizo cada vez más fuerte, hasta que escuché pasos pesados bajando las escaleras que llevaban al laboratorio subterráneo. El doctor Valdés pareció darse cuenta por primera vez de que algo andaba mal, pero estaba tan absorto en su fantasía de éxito que tardó unos segundos en comprender que las autoridades habían llegado para interrumpir su experimento. Cuando finalmente comprendió la situación, intentó interponerse entre la policía y la cosa que había creado, como si estuviera protegiendo a Gabriela de una amenaza externa. Los policías que entraron al laboratorio quedaron visiblemente impactados con lo que encontraron, y pude ver en sus rostros la misma mezcla de horror e incredulidad que yo había sentido cuando presencié el experimento. Uno de ellos inmediatamente comenzó a vomitar, debido al terrible olor del ambiente, mientras otros intentaban entender qué estaba sucediendo exactamente en esa sala macabra llena de equipos extraños y cuerpos en descomposición. El doctor intentó explicar que estaba realizando un experimento científico revolucionario y que había logrado resucitar a su esposa, pero sus palabras sonaron como los delirios de un loco para los policías que no tenían conocimiento de sus escritos o de su obsesión. Vieron solo a un hombre perturbado, que había profanado cadáveres y creado algo que claramente no debería existir. La cosa que el doctor insistía en llamar Gabriela seguía moviéndose de forma errática por la sala, emitiendo sonidos guturales que hacían que todos los presentes se sintieran profundamente incómodos. Era obvio para cualquier persona normal que aquello no era un ser humano resucitado, sino una abominación creada mediante procedimientos que violaban todas las leyes naturales y morales. Aproveché la confusión para esconderme mejor y observar cómo se desarrollaba la situación, porque sabía que estaba presenciando el fin de la obsesión del doctor y quería ver cómo reaccionaría cuando finalmente fuera forzado a confrontar la horrible realidad de lo que había hecho. También estaba preocupada por el destino de los escritos que había dejado esparcidos por la sala, porque sabía que contenían información importante que podría ayudar a las personas a entender cómo una tragedia como esa había sucedido. Cuando los policías intentaron acercarse a la cosa para examinarla más de cerca, reaccionó de forma violenta, intentando atacarlos con movimientos descoordinados, pero sorprendentemente fuertes. Fue en ese momento cuando el doctor finalmente pareció darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal con su Gabriela, porque ella estaba atacando a las mismas personas que él consideraba una amenaza, pero sin mostrar ningún signo de reconocimiento hacia él o de la personalidad amorosa que había caracterizado a su esposa en vida. El momento de la verdad llegó cuando uno de los policías logró iluminar directamente el rostro de la criatura con su linterna, revelando una expresión completamente vacía y ojos que no reflejaban ningún tipo de conciencia humana. El doctor se quedó paralizado al ver esa mirada sin alma, y por primera vez desde que había comenzado sus experimentos, pareció comprender la magnitud del horror que había creado. «Gabriela», murmuró con voz quebrada, extendiendo una mano temblorosa hacia la cosa que se movía sin propósito por la sala. «Gabriela, soy yo. Soy Alejandro. ¿No me reconoces?» Pero la criatura solo respondió con más sonidos guturales y movimientos agresivos, como si fuera un animal salvaje que había sido acorralado. Fue entonces cuando el doctor se desplomó completamente, cayendo de rodillas mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Toda su arrogancia científica y su convicción de haber logrado algo grandioso se desvanecieron en un instante, reemplazadas por la horrible comprensión de que había profanado el cuerpo de la mujer que amaba para crear algo monstruoso que no tenía nada que ver con ella. Los policías aprovecharon ese momento de colapso emocional para tomar control de la situación. Algunos se encargaron de contener al doctor, que ya no ofrecía resistencia y parecía haber perdido completamente la voluntad de luchar, mientras otros intentaban lidiar con la criatura que seguía moviéndose de forma errática por el laboratorio. El capitán de policía, un hombre mayor con experiencia en casos difíciles, tomó la decisión de que la criatura representaba un peligro para todos los presentes y ordenó que fuera neutralizada. No fue una decisión fácil, pero era obvio que aquella cosa no era humana y que no había forma de controlarla o de devolverla a un estado normal. Mientras esto sucedía,
Logré recoger discretamente algunos de los escritos más importantes del doctor, que estaban esparcidos por las mesas del laboratorio. Sabía que esos documentos serían cruciales para que las autoridades y la comunidad médica pudieran entender cómo había ocurrido esta tragedia y para evitar que algo similar volviera a suceder en el futuro. El doctor Valdés fue arrestado esa misma noche, acusado de profanación de cadáveres, violación de sepultura y una serie de otros cargos relacionados con sus experimentos ilegales. Durante el juicio que siguió, sus escritos fueron presentados como evidencia, revelando al público la extensión de su obsesión y la progresión gradual de su locura. Los periódicos de Santiago cubrieron extensamente el caso, que se convirtió en uno de los escándalos más grandes de la década. La historia del doctor loco, que había intentado resucitar a su esposa muerta, se extendió por todo el país, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de permitir que el dolor personal nuble el juicio científico y ético. El doctor fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar juicio y fue internado en un asilo para enfermos mentales, donde pasó el resto de sus días escribiendo cartas a una Gabriela que nunca respondería. Los médicos que lo trataron dijeron que nunca mostró signos de recuperación, manteniéndose convencido hasta el final de que había estado a punto de lograr un gran avance científico cuando fue interrumpido. El antiguo sanatorio donde había montado su laboratorio final fue sellado por las autoridades y posteriormente demolido, porque nadie quería que el lugar se convirtiera en una atracción morbosa para curiosos. Los restos de todos los cuerpos que había usado en sus experimentos fueron devueltos a sus familias para recibir sepultura apropiada. En cuanto a mí, publiqué una serie de artículos sobre el caso que me establecieron como una de las periodistas de investigación más respetadas de Santiago. Sin embargo, nunca pude olvidar completamente lo que había presenciado en ese laboratorio subterráneo, especialmente la expresión de horror y comprensión en el rostro del doctor cuando finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. Los escritos del doctor Valdés fueron archivados en los registros judiciales, donde permanecen hasta el día de hoy como testimonio de cómo una mente brillante puede perderse completamente cuando el amor se convierte en obsesión y la ciencia se divorcia de la ética. Su historia sirve como recordatorio de que hay límites que la humanidad no debe cruzar, sin importar cuán nobles puedan parecer nuestras intenciones. Años después, cuando ya era una periodista veterana, a menudo reflexionaba sobre el caso del doctor Valdés y me preguntaba si habría alguna forma en que su tragedia podría haberse evitado. Quizás si hubiera tenido mejor apoyo emocional después de la muerte de su familia, o si la comunidad médica hubiera intervenido antes cuando comenzaron a circular los primeros rumores sobre sus actividades extrañas. Pero la realidad es que el doctor había elegido un camino que lo llevó inevitablemente a la destrucción, no solo de sí mismo, sino también de la memoria de las personas que había amado. Su búsqueda obsesiva de vencer a la muerte terminó por profanar todo lo que había sido sagrado en su vida, convirtiendo su amor en algo monstruoso y su brillantez científica en una herramienta de horror. La historia del doctor Alejandro Valdés se convirtió en una leyenda urbana en Santiago, contada en susurros en cafés y reuniones familiares como una advertencia sobre los peligros de desafiar las leyes naturales. Pero para aquellos de nosotros que conocimos los detalles reales del caso, no era solo una historia de terror, sino una tragedia humana profunda sobre cómo el dolor puede corromper incluso a las mejores personas cuando no encuentran una forma saludable de procesarlo. Y así termina la historia de los escritos del médico que realizó experimentos en cadáveres. Una historia que me enseñó que algunas verdades son demasiado terribles para ser buscadas, y que el amor verdadero a veces significa aprender a dejar ir a aquellos que hemos perdido, en lugar de intentar traerlos de vuelta a un mundo que ya no les pertenece.